Equidad de género. La equidad de género consiste en igualar oportunidades existentes para repartirlas de manera justa entre ambos sexos. Los hombres y las mujeres deben contar con las mismas oportunidades de desarrollo. El Estado, por lo tanto, tiene que garantizar que los recursos sean asignados de manera equitativa. Ejemplos destacados de equidad de género: la libre elección de prendas de vestir que se quieren llevar y la apariencia que se quiere tener sin importar el género. Acceso a las mismas oportunidades y ofertas laborales sin importar el género. Que los hombres y las mujeres puedan ganar los mismos salarios por realizar las mismas labores. Repartición equitativa de tareas del hogar entre hombres y mujeres. Permitir a los niños jugar un juego sin tener en cuenta el género. Regalar juguetes de cualquier tipo a los niños sin tener consideraciones de género. El libre ejercicio de labores políticas sin tener limitaciones por el género. Machismo. Es conjunto de creencias, costumbres y actitudes que dicen que el hombre es superior a la mujer en inteligencia, fuerza y capacidad. Es decir, asignan a las mujeres características de inferioridad. Causas del machismo. El machismo ha sido un elemento de control social y explotación sexista en muchas culturas. Algunos factores que han contribuido a su supervivencia y continuidad son: leyes discriminatorias hacia la mujer, discriminación en el ámbito religioso, división sexista del trabajo, los medios de comunicación y publicidad sexista al realzar ciertas conductas o modelos como siendo los más adecuados o típicos de las mujeres. ¿Qué es el feminismo? El feminismo está representado por teorías de corte social dentro de un marco político que se opone a la desigualdad de los sexos. Este movimiento defiende el derecho de las mujeres en ámbitos sociales, laborales, políticos y emocionales. Existen muchos tipos de feminismos, como por ejemplo el feminismo radical de los años 70 y el feminismo liberal de 1800, el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Igualdad de derechos. ¿Por qué es importante la igualdad de derechos entre hombres y mujeres? Independientemente del lugar donde vivamos, la igualdad de género es un derecho humano fundamental. Promover la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana, desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la protección y el bienestar de los niños y niñas. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Según el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen los mismos derechos y libertades sin hacer distinción por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Lo mismo indica la Constitución Española en su artículo 14. Además, el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que las firmantes se comprometen a garantizar que hombres y mujeres gocen por igual de los derechos económicos, sociales y culturales relatados en el documento. Pero para que esto se pueda llevar a cabo no es suficiente con dictar leyes y normas igualitarias, sino que al redactarlas es necesario tener en cuenta la desigualdad económica, social, cultural y biológica existente entre hombres y mujeres para poder superarla y no seguir perpetuando un estado que relega a la mujer a un segundo plano. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e incivilización de las mujeres y todo aquello considerado como femenino con respecto a los varones y lo masculino, creando así una situación de desigualdad estructural basada en la pertenencia a determinado sexo biológico. Tiene su origen histórico en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. Esta situación se mantiene a través de regímenes, hábitos, costumbres, prácticas cotidianas, ideas, prejuicios, leyes e instituciones sociales, religiosas y políticas que definen y difunden una serie de roles a través de las cuales se vigila, se apropia y se controla los cuerpos de las mujeres, a quienes no se les permite gozar de una completa igualdad de oportunidades y derechos. Dado que este sistema de dominación se justifica a través del sexo biológico, el orden que impone es normalmente percibido como natural y no como una construcción social que puede ser transformada. Por lo tanto, los roles que desde el patriarcado se imponen a las mujeres por el hecho de serlo suelen ser percibidos como fijos y no intercambiables. De la misma forma, aquellos comportamientos y preferencias sexuales que difieran de lo que es tradicionalmente atribuido a los varones y mujeres son considerados como conductas desviadas y fuera de la norma, siendo condenada fuertemente por todas las instituciones sociales, políticas existentes, ya que estas actitudes ponen en tela de juicio la heterosexualidad, que es una de las bases más firmes que dan permanencia y validez a la estructura patriarcales.
Oye Karen, ¿escuchaste de la marcha feminista que hubo ayer? Claro que sí, yo fui a esa marcha. Oh, entonces eres feminista, ¿no? Pero, ¿qué se siente? ¿Qué es para ti ser feminista? Sí, lo soy, pero muchas personas somos feministas sin ni siquiera saberlo. En realidad, el feminismo es una corriente que busca como teoría distribuir la discriminación entre hombres y mujeres en la sociedad. Y como movimiento lo que pretende es visibilizar, sensibilizar y hacer que esas actitudes discriminatorias cambien. En ambos casos lo que se busca es la eliminación de la discriminación y por eso digo que muchas personas somos feministas sin saberlo, porque es normal reaccionar ante una injusticia. Yo personalmente defiendo los derechos de las mujeres porque soy una firme defensora de los derechos humanos. Ah, ok. ¿Y cuál es el objetivo de las feministas? Pues mira, ser feminista parece lo contrario de ser machista, que de por sí pues es un concepto muy negativo. Sin embargo, pues no tiene nada que ver. El feminismo busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la desigualdad es una realidad como también es la necesidad de erradicarla y así sentir en una mayoría. Pero, la sociedad no tiene un papel importante en ese movimiento, ¿o sí? Por supuesto, la sociedad atribuye a hombres y mujeres unos roles y unas competencias que muchas veces no son reales y eso es lo que el feminismo intenta cambiar. Porque hay muchas preguntas como el por qué una mujer no puede ser astronauta o arquitecta o matemática, también como el qué influencia recibimos en la infancia que determinan esos roles. Y si uno se fija, es muy fácil encontrar, digamos, disfraces de pilotos, de azafatas, pero no al revés. Al final, con esas influencias, pues contribuimos a un modelo social en el que cada uno ocupa el lugar que parece que le corresponde. Oh, qué interesante. Oye, y he escuchado varios términos como el de machismo camuflado, los micromachismos y el lenguaje sexista, que si no estoy mal son elementos que están muy arraigados en nuestra cultura porque no dejan de construir la realidad. Pero, ¿qué podríamos hacer cada uno para promover el cambio y la igualdad efectiva de derechos? Pues mira, para mí lo esencial es siempre la civilización. Uno no puede cambiar lo que no ve y eso impide una reflexión. Ejemplos hay cientos, pero podemos empezar como por pequeñas acciones, como puede ser el compartir en las mismas actividades, denunciar los acosos de sexismo y acoso, exigir una cultura de igualdad en el trabajo, ejercer nuestros derechos políticos, enseñarles a las niñas lo valioso que son y también el comprometerse con una causa. La igualdad de derechos de hombres y mujeres es un hecho y donde no lo es debe llegar a serlo. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad. El logro de la igualdad de género requiere la participación de mujeres y hombres, niñas y niños. Es responsabilidad de todos. Eso es todo, amigos.